Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos. En este capítulo aparecen dos relatos, pero en estos dos relatos hay varias historias que nos dejan grandes lecciones de personas, cada una diferente, pero nos dejan lecciones importantísimas. Una a un lado del mar de Galilea y la otra en el otro lado. Dos reacciones diferentes de personas. En uno, Jesús sana a un hombre endemoniado en la región de los Gadarenos, que es el versículo 1 al 20. Y en el otro lado, Jesús resucita a la hija de Jairo y sana a una mujer con flujo de sangre, que son los versículos 21 al 43. Son los dos relatos que aparecen en este capítulo. Pero en estos dos relatos, como te mencioné, hay varias historias y ya vamos a analizarlas. Aplicaciones que podemos sacar de este capítulo. Primero, Jesús tiene poder sobre los espíritus malignos y puede liberarnos de su opresión. Mucho poder sobre ellos. Segundo, Jesús tiene compasión y puede sanar nuestras enfermedades y necesidades. Y tercero, debemos tener fe y confiar en el poder de Jesús para nuestras vidas. Interesante. 3 preguntas para hacernos. ¿Cómo puedo aplicar la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos en mi vida? Segundo, ¿cómo puedo recibir la compasión y sanidad de Jesús en mi vida? Y tercero, ¿qué me impide confiar en el poder de Jesús para mis necesidades? Es importante que reflexionemos en esto y podamos permitir que Cristo reine y gobierne y tenga autoridad sobre nuestras vidas. De los 3 relatos que se presentan acerca de este milagro en Mateo, Marcos y Lucas, el de Marcos es el más detallado, tiene más detalles gráficos que el de Mateo, porque el de Mateo es más breve. El otro lado del cual se refiere aquí, que dice Jesús pasó al otro lado, se refiere a la orilla oriental en la región de Decápolis. El día anterior del cual estudiamos, donde Jesús habló sobre las parábolas y allí ocurrieron muchos eventos, ese día fue un día muy ajetreado, fue un día muy duro, donde Jesús tuvo un sermón poderoso que consistió en parábolas. En algún lugar a la orilla del mar de Galilea, junto a la planicie de Genezaret, en ese lugar se tuvo ese tema, ese sermón, esa reflexión de Jesús. Así que Jesús, al estar atendiendo a la multitud, al estar atendiendo a la gente, Él siente la necesidad de tener un encuentro especial con los discípulos. Y por eso ese relato inicia en el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. A ese otro lado se refiere a allí Gadara. ¿Por qué en Gadara? Mira, en Gadara no había mucha presencia o poca presencia o no había presencia, podría decirse, de personas que conocieran a Jesús. Era un lugar tranquilo en el sentido de que Jesús iba a estar alejado de la multitud que lo seguía. Y era lo que Él quería, un momento especial para pasar con sus discípulos, para poder compartir con ellos y también poder dormir, porque mira, Jesús tenía que atender a tanta gente, tanta multitud, que a veces ni tiempo le quedaba de dormir. Y por eso fue que vimos en el capítulo anterior que Él se durmió allí en la barca porque estaba agotado. Por eso decide irse a Gadara, a estar allí a solas con sus discípulos. Esta es una lección importante, mira. A veces nosotros, aunque estemos empeñados o estemos dedicados más bien a trabajar para el Señor, predicando, visitando y todo, es un trabajo importantísimo atender a las personas, enseñarles acerca de Jesús. Pero también necesitamos nuestros momentos a solas con Jesús. El hecho de que tú todo el día des estudios bíblicos, prediques y hables de Jesús a la gente, no quiere decir que no debas apartar tu momento a solas con Jesús, porque eso no es así. Tienes que apartar tu momento a solas todos los días con Jesús. Y Jesús lo hacía con sus discípulos. Y dice el texto, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, porque en aquel lugar, como te dije, no había presencia de personas que conocieran a Jesús. La gente de allí estaba dominada por sus apetitos, dominada por Satanás. Y veremos que allí estaban los demonios, eran los que dominaban aquella región. Satanás estaba allí como jefe, como rey de aquella región. Por eso cuando llega Jesús,
lo primero que hace Satanás es salirle, o estos demonios, es salirle al encuentro de Jesús. Porque la presencia de Jesús en la vida de una persona que no tiene a Jesús en su corazón hace que los demonios, el enemigo, se reboten y se pongan furiosos tratando de detener esta decisión que va a tomar la persona de aceptar a Cristo Jesús en el corazón. Por eso es que las personas que están a punto de entregarle la vida a Cristo vacilan, porque el enemigo les pone muchas dudas. Mira lo que sucedió. Supongamos que la región de Gadarena sea el corazón de una persona y Jesús llega al corazón de esa persona, ya sea porque esta persona va por primera vez a la iglesia o porque por primera vez está estudiando la Biblia. Entonces Satanás se pone inquieto tratando de detenerlo. Y cuando sale él de la barca, dice el versículo 2, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, porque Mateo registra que eran 2 hombres. Marcos habla de uno solo. No es que se estén contradiciendo, es que es el mismo relato presentado desde 2 esferas, desde 2 tipos de personas que estuvieron presentes, tanto Mateo como Marcos, o más bien Pedro, porque recuerda que Juan Marcos, que fue el autor de Marcos, no fue un testigo ocular. Sin embargo, Pedro le contó todo. Ahora, el relato de Pedro no se centró tanto en los 2, sino que uno de los 2 de estos endemoniados era más poderoso, más fuerte, y ese fue en el cual se centró Pedro al explicarle a Marcos lo que sucedió. Lo cierto es que estos endemoniados salieron al encuentro de Jesús con el ánimo, dice Elena de White, de destruirlo. Cuando los discípulos vieron esto, dice el desahogo de las gentes, los discípulos salieron corriendo, huyendo, asustados, amedrentados, porque el demonio o los endemoniados venían con toda la furia. Y cuando iban corriendo, se detuvieron porque vieron que Jesús no estaba con ellos. Entonces se devuelven y vieron a Jesús con la mano en alto. Esa misma mano, dice el desahogo de las gentes, esa misma mano con la cual calmó la tormenta y la tempestad, esa misma mano la tenía en alto, y los endemoniados estaban allí tirados al piso, adorando, postrados, adorando a Jesús. Maravilloso la autoridad que tenía Jesús sobre los demonios, sobre el mar. Los discípulos vacilaban. Habían pasado una noche en el mar donde Jesús les demostró la autoridad que tenía sobre la tormenta. Ahora, cuando llegó la prueba, una vez más fallan y dudan. Sin embargo, el poder de Jesús es inmenso. Mira, el texto registra y da características de cómo eran estos hombres. Tenía su morada en los sepulcros, dice, y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Intentaban de atarlos, yo me imagino, y como ellos vivían en los sepulcros, intentaban dominarlos cuando iban a sepultar a alguna persona. Era una situación difícil e incómoda, porque alguien que pasara por aquel lugar donde estaban estos endemoniados, ellos salían a atacarlos con el deseo de acabar y destrozar a esas personas. Eso es lo que hace Satanás en la vida de una persona, lo transforma, lo cambia por completo. Esa es la actitud, el aspecto de una persona dominada por Satanás. Y cuando llega Jesús a la vida de esa persona, Satanás se enfurece y hace todo lo posible para impedir que Jesús entre en el corazón de esa persona. Pero Jesús sabe a lo que viene y él empieza a entablar una conversación. Mira lo interesante de estos demonios ahora, después que venían con toda su furia, con toda su ira a acabar y destrozar a Jesús, no pudieron con la autoridad de Jesús, porque con solamente levantar la mano los dominó. Y ahora ellos le dijeron: permítenos ir a ese hato de cerdos. Prefirieron ir a los cerdos con tal de no ser expulsados de aquel lugar. Querido hermano, como te dije, esta tierra de Gadara podríamos colocarla que sea la vida de una persona que está dominada por Satanás, está llena de demonios, y llega Jesús a la vida de esa persona y el enemigo no quiere ser expulsado de allí. Y tal vez le dice: Jesús, aquí estoy tranquilo, aquí estoy bien, aquí me consienten, me siento bien, no permitas que yo me vaya de este lugar, no me saques de aquí. Tal vez le ruega a Jesús que no saque del corazón de esa persona. Pero cuando tú y yo, querido hermano, buscamos a Cristo, Santiago 4:7 dice: sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá de vosotros.
Cuando nosotros tomamos la decisión de permitir que Jesús gobierne nuestra vida, entonces Satanás huye. Pero mira, ¿por qué Satanás no se fue, no huyó de Gadara? Porque puedes seguir leyendo el texto bíblico. Cuando la gente llega a aquel lugar y ve a los endemoniados ya sanos, que todo sucedió, ellos vieron que los cerdos se fueron al despeñadero porque los que cuidaban los cerdos les contaron. ¿Pero qué hicieron? Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Nótese bien, la gente le ruega a Jesús que se vaya de sus tierras. No permitieron que Jesús quedara en aquel lugar. Por eso es que Satanás o los demonios pidieron a Jesús que no los expulsara, porque ellos estaban tranquilos, porque en aquel lugar los consentían, porque en aquel lugar no querían que Jesús estuviera. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Versículo 18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejaras estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Qué maravilloso testimonio. Mira, Jesús fue impedido estar allí porque la gente le rogó que se fuera. Pero él dejó a estos dos endemoniados porque ellos le dijeron, déjanos ir. Pero Jesús dijo, no, vayan y publiquen, porque era el testimonio de ellos poderoso. El testimonio de ellos al ser sanados. Antes era temor, amedrentaban la ciudad, ahora les iban a dar voces de aliento, de ánimo, de fortaleza. Antes gritaban en los sepulcros y atemorizaban a todos, ahora iban a predicar un mensaje de salvación. Esto es un testimonio poderoso y la gente se maravilló. 9 meses más adelante, en Mateo capítulo 15, versículo 32, podemos leer y lo leímos. 9 meses más adelante Jesús volvió a Decápolis y allí puedes leer que hubo una gran conversión, una gran cantidad de personas, alimentó 4,000, gran cantidad de personas que buscaron y querían a Jesús. En este momento habían escogido a Satanás, en este momento habían escogido a los demonios, pero ahora ya Jesús después, más adelante, pudo hacer una grande obra allí. ¿Te das cuenta lo importante que es escoger a Cristo en nuestro corazón y darle a Él el primer lugar en nuestra vida? Porque cuando eso pasa, nosotros tendremos éxito y tendremos paz y podremos vencer a Satanás. Y podría decirte muchas cosas más, hay demasiado para hablar de este relato de los endemoniados gadarenos. Pero vayamos al versículo 21 en adelante, hasta el versículo 43 viene el otro relato. Ya aquí vimos en el relato de los endemoniados gadarenos varias historias. 1. La experiencia amarga, terrible de los endemoniados y el cambio que tuvieron en Cristo Jesús. 2. La experiencia de los discípulos, la falta de fe de ellos al huir y faltarle fe para quedarse allí con Jesús. 3. La autoridad de Jesús sobre los demonios y sobre el mar. Y 4. El rechazo terrible de la gente al escoger a los cerdos, las cosas materiales, antes que a Jesús, antes que a Dios. Y ahora bien, el versículo 21 habla sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mira la diferencia. Allí en Gadara la gente le ruega a Jesús que se vaya de sus tierras. Y Jesús se monta a la barca y se va al otro lado. Cuando llega al otro lado, dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. En el otro lado, en Gadara, Decápolis, la gente lo rechazó. Pero ahora en este lugar, en el otro lado, la gente lo buscó porque querían escuchar a Jesús. Y vino uno de los dignatarios, dice, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén, gloria a Dios. Un padre, querido hermano, mira, un padre postrado a los pies de Cristo. Y le rogaba, versículo 23, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Gloria al Señor. Qué maravilloso es que los padres rueguen por sus hijos a Dios, rueguen, supliquen a Dios. Y este hombre lo hizo. En Gadara la gente le rogaba a Jesús que se fuera de sus contornos. Pero ahora en este lugar la gente se postraba a los pies de Cristo y le rogaba que fuera a sus casas. ¡Qué diferencia! Mira, qué diferencia. Y es el mismo mensaje, es el mismo Jesús, pero la gente reacciona de forma diferente ante Él. Entonces no es Jesús, es las personas, las formas en cómo tú aceptes o cómo tú veas a Jesús. Jesús quiere entrar hoy en tu corazón, querido hermano, pero tal vez te está pasando como los gadarenos.
Allí la gente, pensando en los cerdos, pensando en su bienestar económico y no en su bienestar espiritual, decidieron quedarse con la parte económica y rechazar a Jesús. O tal vez tú seas como la persona, como Jairo, que le ruega a Jesús todos los días que vaya a tu casa, que cuide a tus hijos, que cuide a tu esposa, a tu esposo, que cuide a tu familia. Esto es maravilloso. Mira, Jesús empieza a caminar y cuando va caminando, dice el texto, que aparece en el relato una mujer que llevaba 12 años, dice versículo 25, una mujer que decía 12 años padecía de flujo de sangre, una enfermedad terrible. Esta mujer, dice la sierva del Señor, deseada de las gentes, que había intentado 2 veces tocar a Jesús, 2 veces, uno en la orilla del mar, otro en la casa de Pedro. Había intentado, pero no podía. Así que estaba allí intensa, porque el deseo de ella era, versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salvo. Este era el deseo de ella, tocar a Jesús. Lo intentó 2 veces, no pudo. Entonces la tercera vez ella venció, no se quedó atrás. Esta es una gran lección, querido hermano. No importa cuántas veces tengas que intentarlo, debes seguir insistiendo, porque un día el Señor te dará la victoria. Tal vez no suceda la primera, porque a veces sucede así, uno intenta una vez y no puede, pero es porque Jesús quiere probarnos. Hay que seguir intentando hasta que lo logremos. Recuerda lo que dice Mateo 24:13, ya leímos ese texto. Mateo 24 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso es importante, mantenernos. No solamente es vencer una vez y ya, no, hay que mantenernos en el éxito. Esta mujer tenía un problema grande. Y ella había sufrido, dice, a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor, hacía de todo para sanarse, pero no encontraba sanación. Pero cuando ella escucha hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Los comentadores dicen que esta mujer no estaba buscando a Jesús. Ella estaba sentada allí en su enfermedad y por casualidad, dicen los comentadores, por casualidad escuchó de Jesús. No le iban a contar a ella. Alguien que iba pasando tal vez por allí iba hablando de un tal Jesús que hacía milagros. Y ella por casualidad escuchó, e inmediatamente escucha, cree. Esto es poderoso. Primero, tú sabes que las casualidades en Dios no existen. En Dios existen los propósitos. Dios tiene un propósito con tu vida, querido amigo. Por eso, si tú estás escuchando este mensaje ahora, no es por casualidad. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida, así como esta mujer. No era casualidad que ella escuchara. Dios tenía un propósito con esta mujer. Pero tan pronto escucha, y esto es lo maravilloso, tan pronto escucha, aunque no le estaban contando a ella, tan pronto escucha, cree y va a Jesús. Esto es maravilloso. No importa dónde tú estés, no importa la condición en la cual te encuentres, no importa si tal vez tú no estabas buscando este mensaje, pero tan pronto escuchas a Jesús, escuchas el mensaje de Jesús, debes acudir a Él y Él podrá ayudarte. Esta mujer va y encuentra sanación. Y después Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Porque esta mujer no solamente era la enfermedad física, sino también la enfermedad de pecado. Era lo que necesitaba ser sanada, una sanidad mental, una sanidad espiritual, y lo recibió. Jesús le dio lo que ella buscaba porque ella no se detuvo. Ella insistió hasta que logró la victoria. Querido hermano, eso es así con Dios. Hay que insistir, continuar, perseverar y el Señor nos dará la victoria. Y finalmente entonces llega a la casa de Jairo y ya la niña había muerto. Mira el desánimo de ellos. Le dicen, tu hija ha muerto, Jairo, no molestes más al maestro porque ella ya murió. Pero Jesús le dice, no, por favor, no temas, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Los 3 que estuvieron en la transfiguración de Mateo 17. Los 3 que estuvieron allí en Mateo 26, cuando Jesús les pide que oren allí en el Getsemaní, los 3. Y esos 3 ahora en el cuarto, aquel cuarto, vieron el poder, eran los más cercanos, íntimos a Jesús. Pedro, Santiago, Jacobo y Juan. Estos 3. Santiago, Jacobo, no, estos 3 estando con Jesús, viendo el milagro y el poder de Jesús, y allí hubo otro poder maravilloso, otro milagro. Esta niña resucitó y entonces Jesús enseña una vez más que no solamente tiene autoridad y poder sobre el mar,
que no solamente tiene autoridad y poder sobre los demonios, sino que también tiene autoridad y poder sobre nuestro enemigo más grande, que es la muerte. Ese es nuestro peor enemigo. Incluso la muerte es el enemigo de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque la muerte vencerá al final a Satanás. Satanás morirá, quiere decir que la muerte lo vencerá. Y dice Apocalipsis que el último enemigo en ser destruido será la muerte. Así que ese es el enemigo más terrible que nosotros tenemos, la muerte. Y Jesús aquí muestra que tiene autoridad aún sobre la muerte. Por eso, querido hermano, esto nos debe dar a entender de que nuestra confianza debe estar únicamente en Cristo Jesús, en nadie más, solo en Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!